Bueno, camarada, ¿cuál es la fuerza para los procesos de cambio? Por ejemplo, ahorita vienen grandes cambios después del 20 de agosto. ¿Me escuchan bien mis hermanos obreros, mis hermanos trabajadores y trabajadoras? Grandes cambios vienen, más de lo que ustedes puedan pensar. Creo que va a haber un sacudimiento del nivel de lo que fue la constituyente y más, porque se va a mover la estructura económica social del país. Hay muchas cosas que todavía no se han explicado, ni anunciado, ni activado. Todo eso está del debate que hemos dado. Y necesitamos desarrollar una poderosa fuerza de alianza, la clase obrera, entre los estudiantes, entre la juventud, un poderoso movimiento feminista como el que tenemos, más poderoso aún, de nuestras mujeres, un poderoso movimiento de la sexodiversidad. En Cuba van a hacer una reforma constitucional para legalizar el matrimonio libre. Está en la propuesta que aprobaron, el matrimonio entre personas, matrimonio igualitario. ¿Qué les parece? Un poderoso movimiento de la sexodiversidad. Un poderoso movimiento cultural, más poderoso de lo que lo hemos conocido y visto, de todas las expresiones de la identidad nacional. Así que el sistema de fuerza hay que aterrizarlo, Aristóbulo. Hay un tercer tema que expuso Elías Agua de manera brillante, las 7 líneas estratégicas. Ahí está el meollo de la coyuntura. Las 7 líneas estratégicas. Yo quiero que aterricemos el cómo, el dónde, el cuándo y el con quién. En las 7 líneas estratégicas está el qué. Yo quiero saber en cada línea el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con quién. Tenemos que perseverar en la línea número 1 del diálogo y la paz nacional. El diálogo en la diversidad. Me gustaría reunirme con la oposición venezolana, pero cuando veo por ahí no veo a nadie. Pero inclusive me gustaría reunirme con los restos de la oposición y de la MUP. Ellos van a decir, viste Maduro, nos ofendiste. No, con lo que queda pues. Me gustaría establecer una mesa de diálogo permanente con la oposición. Pero a nivel social, León Heredia con las RAS, Amelias, las RAS, ¿qué se llaman? Las VC, ir a un diálogo. ¿Qué les parece en el desarrollo de la línea 1? Un diálogo social con los sectores opositores de las comunidades. Ir a buscar al primo, al hermano, al vecino opositor. Vamos a hablar durante el Congreso, más allá del Congreso, una línea de diálogo social por la paz con las bases sociales de la oposición que se quedaron sin partido y se quedaron sin líderes, porque el cobarde Julio Borges se fue a vivir a Colombia. Cobarde Julio Borges, te lo digo 1000 veces, cobarde, cobarde, cobarde Julio Borges. Aterrizar, Elías, las propuestas. Es más, si hay propuestas contradictorias, veámoslas.
Eso es parte del pensamiento chavista. Chávez no negaba la contradicción, se alimentaba del conflicto. La contradicción es la madre del desarrollo, no lo dice la primera ley de la dialéctica marxista y hegeliana. ¿Cuál es la primera ley, Jacobo Torres? No, tú lo que eres un loco. La ley de la unidad y lucha de contrario es la primera línea. La primera. Eso me lo enseñó él a mí, en una escuela de cuadros. Jacobo fue maestro mío en una escuela de cuadros. Se le olvidó. Quiere decir que el maestro superó el alumno superó al maestro. El canciller de la clase obrera, Jacobo Torres. La unidad y lucha de contrario. Primera ley hegeliana y marxista de la dialéctica materialista. ¿Qué dice Eduardo Piñate? No, es correcto. ¿Correcto? ¿Está bien? Busquemos las líneas contradictorias que pueda haber. No le tengamos miedo. Bien trabajado. Las ideas contrarias dan un resultado si uno la trabaja con un buen método. Como decía el libertador Bolívar, con modo todo se puede. Y uno toma de aquí, toma de allá y busca un resultado. La primera línea de las 7 líneas que se han definido en el debate y que yo lancé en la Asamblea Constituyente, tomando del programa de la patria, del plan de la patria, del recorrido por las calles. La segunda línea quizás, yo diría, es la más importante. La línea del proyecto económico. Yo creo que estamos lo más cerca posible, como nunca antes en 5 años que me ha tocado a mí. Deben recordar ustedes que cuando yo llegué por mandato de Chávez a presidente de la República y por apoyo, voto popular, mi trayectoria venía de las luchas populares, sindicales, estudiantiles, parlamentaria. Fui parlamentario constituyente, 7 años, constituyente y parlamentario. Y luego canciller junto a Chávez. Aprendí muchísimo, claro, ¿quién no aprende ahí? Y cuando llegué, comencé a apropiarme del hecho económico. No voy a decir cosas que quizás algún día revele sobre quienes en el momento dirigían la economía. Camarada Jorge Arriaza, canciller de la dignidad hoy, era el vicepresidente ejecutivo y sufrió conmigo los avatares de quienes en aquel momento estaban al frente de los principales cargos de la economía. Sin lugar a dudas, hoy por hoy, no hay ninguna duda, lo confirman, bueno, las políticas públicas imperiales, los documentos desclasificados y la evidencia histórica. Nosotros hemos sido víctimas de una dura guerra económica. La guerra económica tiene su sustento, cabalga, o mejor dicho, ¿cómo es que llaman los surfistas cuando surfean una ola? Surfean, cabalgan sobre la ola de nuestras debilidades, de la realidad. La guerra económica ha sido diseñada para, apoyándose en las debilidades de un país económicamente desarticulado, dependiente, ocasionar el mayor daño posible en las etapas que nos han aplicado las distintas modalidades. Yo lo dije el día de los anuncios. Nosotros tenemos 3 elementos clave y los resumo aquí.
sobre los cuales cabalga la guerra económica. Diariamente, la agresión económica del imperialismo. El primer elemento, el agotamiento del sistema rentista petrolero y de la dependencia de la renta petrolera. El agotamiento, eso está agotado, eso no va a volver. Lo que existió en Venezuela de 1908, más o menos, al año 2014 no volverá. El sistema de dependencia de la renta petrolera y todos sus mecanismos que funcionaron de distintas maneras durante más de 100 años. El agotamiento del sistema que sustentaba el funcionamiento de la economía y la sociedad. Y nosotros, a pesar de que hemos sufrido eso, tenemos que, ustedes dirán que yo estoy loco, pero es así, dar gracias a la vida, a la historia, porque Venezuela se está preparando a tiempo para lo que puede ser el fin de la era petrolera como sustento energético del mundo. Sobre eso ha habido proyecciones de diversas características, pero las investigaciones y la aplicación de nuevas fuentes de energía alternativa avanzan de una manera vertiginosa y acelerada en los llamados países industrializados, que son los mayores consumidores de petróleo y de gasolina del mundo.